Escuchemos con atención, las lecturas de la Santa Misa, de este domingo 9 de septiembre del 2018. Y posteriormente la audioreflexión. Liturgia de la Palabra. Primera lectura. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: digan a los de corazón apocado, ánimo, no teman. He aquí que su Dios, vengador y justiciero, viene ya para salvarlos. Se iluminarán entonces los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se abrirán. Saltará como un venado el cojo y la lengua del mudo cantará. Brotarán aguas en el desierto y correrán torrentes en la estepa. El páramo se convertirá en estanque y la tierra seca, en manantial. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura, de la carta del apóstol Santiago. Hermanos, puesto que ustedes tienen fe en nuestro Señor Jesucristo glorificado, no tengan favoritismos. Supongamos que entran al mismo tiempo en su reunión un hombre con un anillo de oro, lujosamente vestido, y un pobre andrajoso, y que fijan ustedes la mirada en el que lleva el traje elegante y le dicen: tú, siéntate aquí, cómodamente. En cambio, le dicen al pobre: tú, párate allá o siéntate aquí en el suelo, a mis pies. ¿No es esto tener favoritismos y juzgar con criterios torcidos? Queridos hermanos, ¿acaso no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para hacerlos ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo, por Sidón, al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo, y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo: Efetá. ¿Qué quiere decir ábrete? Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie. Pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban. Y todos estaban asombrados y decían: ¡qué bien lo hace todo! Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Audioreflexión Misa del domingo 9 de septiembre del 2018. Este domingo el Señor nos invita a seguir realizando junto con Él, el milagro de abrirles los oídos a los sordos, y los ojos a los ciegos, a través de una predicación llena de esperanza, de fe, de amor. En la primera lectura, nos dice que cuando el corazón empieza a amargarse, la sordera y la ceguera, entran en el corazón del hombre, y es el momento de decirle a esa persona: ánimo. No temas, he aquí tu Dios. En la segunda lectura, nos pide el Señor que no tengamos favoritismo, que nos enfoquemos de manera especial a los más pobres. Y en el Evangelio, nos recuerda que cuando el hombre se aparta del mal y deja que la palabra de Dios toque sus oídos y su lengua, en ese momento será sanado de su sordera y de su tartamudez y podrá proclamar la grandeza de Dios. Audioreflexión de la primera lectura. Primer libro de Isaías. Digan a los de corazón apocado. ¿Qué significa la palabra apocado? De poco ánimo, o espíritu. También puede definirse como una persona vil o de baja condición. Una persona apocada, es una persona cobarde, miedosa, que se rinde fácilmente, que ante la primera prueba sucumbe, que no sabe luchar, que es pesimista, negativa, que se la pasa toda la vida renegando y culpando a los demás de sus desdichas. ¿No les suena esto a algo muy familiar? Claro que sí. Muchos de nosotros, fuimos así antes de tener un encuentro personal con Cristo. Gracias a que alguien vino a anunciarnos la buena nueva, gracias a que alguien vino a decirnos: he aquí que tu Dios viene para salvarte. No temas, ánimo. Fue, que nuestros ojos se abrieron a la vida y se cerraron al temor y a la muerte. Que nuestros oídos se abrieron al amor, a la fe, a la esperanza y se cerraron al pesimismo, a la negatividad. Que dejamos de estar sentados, para ponernos a caminar, a saltar. Que dejamos de estar mudos, para empezar, a hablar las maravillas de Dios. Que en nuestro desierto empezaron a correr torrentes de agua viva, que nuestro páramo se convirtió en estanque y nuestra tierra seca en manantial. Y dice por ahí un dicho, que recibir, es corresponder.
Ahora es momento de ser agradecidos. Existen tantos sordos y ciegos en el mundo, que están esperando que alguien les diga que Dios existe, que los ama, que quiere salvarlos. Y ese alguien, eres tú. No vaya a ser de esos, malagradecidos, que después de que Dios ha obrado en ti, el milagro de quitarte lo sordo, lo ciego y lo mudo, ahora tú, cierres tus oídos a su llamado, y cierres tus ojos ante tanta necesidad que existe en el mundo actual de la presencia y de la acción de Dios y decidas quedarte mudo, siendo cómplice de tanta maldad. Recuerda que dice el dicho: el que calla, otorga. Una persona que deja muda la palabra de Dios, por no quererle prestar su voz, para que la salvación llegue hasta los últimos confines de la tierra, comete uno de los pecados más horribles: el pecado de omisión. Dice por ahí una canción: Cristo te necesita para amar. Un alma recién llegada al cielo se encontró con San Pedro. El santo llevó al alma a un recorrido por el cielo. Ambos caminaron paso a paso por unos grandes talleres llenos de ángeles. San Pedro se detuvo frente a la primera sección y dijo: esta es la sección de recibo. Aquí, todas las peticiones hechas a Dios mediante la oración son recibidas. El alma miró la sección y estaba terriblemente ocupada con muchos ángeles, clasificando peticiones escritas en voluminosas hojas de papel de personas de todo el mundo. Ellos siguieron caminando hasta que llegaron a la siguiente sección y San Pedro le dijo: esta es la sección de empaque y entrega. Aquí las gracias y bendiciones que la gente pide, son empacadas y enviadas a las personas que las solicitaron. El alma vio cuán ocupada estaba. Había tantos ángeles trabajando en ella como tantas bendiciones estaban siendo empacadas y enviadas a la tierra. Finalmente, en la esquina más lejana del cuarto, el alma se detuvo en la última sección. Para su sorpresa, solo un ángel permanecía en ella ocioso haciendo muy poca cosa. Esta es la sección del agradecimiento, dijo San Pedro al alma. ¿Cómo es que hay tan poco trabajo aquí?, preguntó el alma. Esto es lo peor, contestó San Pedro. Después que las personas reciben las bendiciones y gracias que pidieron, muy pocas envían su agradecimiento. ¿Cómo uno agradece a las bendiciones de Dios? Simple, contestó Pedro. Solo tienes que decir a otros que Dios los ama, que no teman y que Dios viene ya para salvarlos, proclamando la buena nueva, respondiendo al llamado de Dios para trabajar en la extensión de su reino. ¿Tú eres de los agradecidos? Felicidades. Si no, estás a tiempo. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo a la primera lectura. Libro de Romanos capítulo 15, versículo 1 al 2. Nosotros, si realmente somos fuertes, debemos cargar con la debilidad de quienes no tienen esa fuerza y no buscar nuestro propio agrado. Que cada uno busque lo que agrada a su prójimo, ayudándole a crecer en el bien. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A muchos se nos olvida que alguna vez fuimos débiles, y que, gracias a Dios, alguien nos ayudó a cargar con nuestra debilidad, hasta depositarnos en manos de Cristo, que ha venido a ser nuestra fortaleza. Y ahora es tiempo de corresponder, es tiempo de anunciar a todo católico bautizado, que tiene un Padre maravilloso, que le ama, que no está solo y que ha enviado a su Hijo para salvarnos del pecado y de la muerte y nos ha dejado en los sacramentos, la fuerza de su Espíritu, que nos lleva a superar nuestras debilidades y a caminar en el amor, iluminando nuestros ojos, abriendo nuestros oídos y desatando nuestra lengua. Por eso, la obra de caridad más grande que podemos hacer con nuestro prójimo, es ayudarle a crecer en el bien. ¿Tú sabías que el mal es simplemente ausencia de bien, y que en la medida que tú acercas a alguien al bien supremo que es Jesucristo nuestro Señor, automáticamente el mal desaparece de esa persona? ¿Y qué bien mayor puede haber para el hombre, que la salvación de su alma? Muchos padres de familia, siguen creyendo, que el bien más grande que pueden hacer a sus hijos, es dejarles casa, carro, dinero, propiedades, negocios, etc. Que equivocados están. El bien más grande que puedes dejar a todos aquellos a los que amas, es a Cristo vivo en su corazón. Esta es la mejor herencia, este es un tesoro inagotable que te llevará a ti y a los que amas, a la felicidad eterna. Segunda lectura de apoyo a la primera lectura. Libro de Romanos capítulo 10, versículo 14. Pero ¿cómo invocarán al Señor sin haber creído en Él? ¿Y cómo podrán creer si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo oirán si no hay quien lo proclame? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cada día se extiende más y más la sordera espiritual en el mundo, ¿y sabes por qué?
porque cada día existen más y más personas, que se vuelven sordas al llamado de Dios. La mayoría nos la pasamos lamentándonos por la violencia, la promiscuidad, la falta de valores que reinan en el mundo actualmente, pero nadie quiere hacer nada por resolver el problema. Y desgraciadamente, si no eres parte de la solución, entonces, eres parte del problema. A Cristo no lo mataron los fariseos y escribas que gritaron crucifícalo, sino lo mataron, los buenos, que cobardemente se callaron. Cuando Pilatos sacó a Barrabás y a Jesús, a la plaza donde estaban reunidos, todos los habitantes de Jerusalén y les dio a elegir, entre Barrabás y Jesús. Los buenos callaron. Y los malos gritaron suelta a Barrabás, y cuando Pilatos preguntó al pueblo, ¿qué hacemos con Jesús? Los buenos de nuevo callaron, y los malos gritaron crucifícale, crucifícale. Curiosamente, la gran mayoría de las personas que se encontraban en la plaza, eran las que habían recibido de Jesús, una sanación, un milagro, las que habían estado con él escuchando su palabra, en la multiplicación de los panes, etcétera, etcétera. Y a pesar de todo, se quedaron callados. Por lo tanto, si nos preguntamos quiénes son los culpables de la muerte de Cristo, no nos queda más que responder los buenos que se quedaron callados. En la actualidad sigue ocurriendo lo mismo. Los malos, no se miden para comunicar su maldad, usando todo lo que está a su alcance, revistas, radio, televisión, cine, pornografía, internet etc. Y los buenos, seguimos callados. Por eso estamos como estamos, por eso nunca progresamos, diría la canción. Porque los buenos callamos ante la maldad del mundo. Porque no anunciamos la buena nueva. Porque no denunciamos la maldad. Por cobardía, por flojera, si tú eres de los que se quedan callados, ¿cuál es tu excusa? ¡Qué gran pecado de omisión! La palabra de Dios, sin la voz del hombre, está muda. Por lo tanto, ¿sabes quiénes son los culpables de que en la actualidad se siga matando a Cristo? Los buenos que siguen callados. Los católicos sordos y mudos, ante el llamado de Dios. Tercera lectura de apoyo, a la primera lectura. Libro de Hebreos capítulo 6, versículo 12. No sean flojos, sino más bien imiten a aquellos que por su fe y constancia consiguieron al fin lo prometido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Curiosamente, el primer pecado capital es la pereza, la flojera. Y desgraciadamente es una de las armas favoritas del diablo, que utiliza para paralizar a los católicos, e impedirles anunciar la buena nueva, evitando así que la salvación llegue a la humanidad. Contra pereza, diligencia. Diligencia para dejar nuestra zona de confort, y entrar a nuestra zona de reto. La palabra responsabilidad, es un concepto que se deriva de la palabra responder, que viene de dentro de uno mismo. En cambio, la palabra obligación, proviene de fuera, nos la impone el Estado, la familia, la sociedad. Las responsabilidades son respuestas internas que brotan del amor. El amor que te lleva al compromiso. Voy a explicarme mejor, si tú haces huevos con jamón, te vas a dar cuenta que en este platillo participan dos personajes, la gallina y el puerco. Aquí ¿cuál es el involucrado y cuál el comprometido? La gallina es la involucrada pues únicamente puso el huevo y siguió viva, en cambio el puerco es el comprometido porque tuvo que morir, para convertirse en jamón. En la maternidad, la mujer es la comprometida y el hombre solo es el involucrado. Los católicos que se salvan no son los que se involucran, son los que se comprometen. Los católicos que sabemos que junto con Cristo somos responsables de la salvación del mundo y damos una respuesta movidos por el amor, comprometiéndonos en la evangelización. No se salva el que hace las cosas por obligación, de mala gana y renegando, sino el que da una respuesta de amor comprometida a Dios en la extensión de su reino. En casa, la mamá y el papá, suelen ser los que más aman a los hijos y por eso se hacen responsables y se comprometen para sacar a los hijos adelante. Este compromiso les impide quedarse en su zona de confort y lo hace ser diligentes. Un padre y una madre que no están comprometidos en llevar la salvación a su hogar a sus hijos cometen un grave pecado de omisión. Y todo por no ser diligentes para asistir a la comunidad, a los cursos, para prepararse cada día más y poder ser cada día mejor católico, mejor evangelizador. Diligentes para orar por la conversión de los pecadores. Diligentes para asistir diariamente a misa y a la Eucaristía para fortalecer el espíritu y vencer las debilidades. Diligencia para responder día a día al llamado de Dios, haciendo vida el Evangelio en el hogar, en la familia, en el trabajo, en la escuela. Imitemos a aquellos que por su fe y constancia consiguieron llegar al reino de los cielos, para alcanzar junto con ellos la salvación de nuestras almas. ¿Tú eres un católico involucrado o un católico comprometido? Estás a tiempo.
Los involucrados no se salvan, solo los comprometidos. Audio reflexión de la segunda lectura. Libro de Santiago. El Señor nos pide que no tengamos favoritismos. ¿Esto qué significa? Bueno, el mundo nos hace creer que los que tienen más bienes económicos, valen más y los que tienen menos bienes económicos, valen menos. Como si el tener bienes económicos, determinara el valor de un ser humano. Cuando Moisés le preguntó a Dios, en la zarza, ¿cuál era su nombre? Dios respondió: Yo soy. O sea, Dios es el ser perfecto por excelencia, Él ni fue, ni será, Él es. Y todos los católicos, estamos llamados a la santidad, o sea, a ser cada día mejores en todas las áreas. A ser mejor padre, mejor madre, mejor esposo o esposa, etc. En cambio, yo creo que, si alguien le preguntara su nombre al diablo, él respondería: mi nombre es, yo tengo. De tal manera que una persona que dedica su vida a tener cada día más dinero, más bienes, más posesiones, el día que se muera no se va a llevar, ni los zapatos que trae puestos. Por lo tanto, una persona, que dedicó toda su vida al tener, dedicó su vida a la nada, a su condenación. Los criterios del mundo nos llevan a tratar a los ricos de una manera preferencial, y a los pobres no. En cambio, Cristo nos dice que los criterios de Dios son totalmente diferentes. Dios ha elegido a los pobres de este mundo para hacerlos ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman. Cristo nos dice que todos somos iguales a los ojos de Dios y todos somos valiosos, por el simple hecho de ser criaturas de Dios. ¿Tú, cuál criterio sigues? ¿El de Dios o el del mundo? Recuerda que el bien hecho desinteresadamente, Dios se encarga de pagarlo. Y el bien que se dejó de hacer, el diablo se encarga de premiarlo. Si te murieras hoy, ¿quién te premiaría? Era una señora anciana con el auto varado en el camino. El día estaba frío, lluvioso y gris. Alberto se pudo dar cuenta que la anciana necesitaba ayuda. Estacionó su auto Pontiac delante del Mercedes de la anciana, aún estaba tosiendo cuando se le acercó. Aunque con una sonrisa nerviosa en el rostro, se dio cuenta que la anciana estaba preocupada. Nadie se había detenido desde hacía más de una hora, cuando se detuvo en aquella transitada carretera. Realmente, para la anciana, ese hombre que se aproximaba no tenía muy buen aspecto, podría tratarse de un delincuente. Mas no había nada por hacer, estaba a su merced. Se veía pobre y hambriento. Alberto pudo percibir cómo se sentía. Su rostro reflejaba cierto temor. Así que se adelantó a tomar la iniciativa en el diálogo. Aquí vengo para ayudar a la señora. Entre a su vehículo que estará protegida del clima. Mi nombre es Alberto. Gracias a Dios solo se trataba de un neumático bajo, pero para la anciana se trataba de una situación difícil. Alberto se metió bajo el carro buscando un lugar donde poner el gato y en la maniobra se lastimó varias veces los nudillos. Estaba apretando las últimas tuercas, cuando la señora bajó la ventana y comenzó a platicar con él. Le contó de dónde venía, que tan solo estaba de paso por allí, y que no sabía cómo agradecerle. Alberto sonreía mientras cerraba el baúl del coche guardando las herramientas. Le preguntó cuánto le debía, pues cualquier suma sería correcta dadas las circunstancias, pues pensaba las cosas terribles que le hubiese pasado de no haber contado con la gentileza de Alberto. Él no había pensado en dinero. Esto no se trataba de ningún trabajo para él. Ayudar a alguien en necesidad era la mejor forma de pagar a Dios por las veces que a él, a su vez, lo habían ayudado cuando se encontraba en situaciones similares. Alberto estaba acostumbrado a vivir así. Le dijo a la anciana que si quería pagarle, la mejor forma de hacerlo sería que la próxima vez que viera a alguien en necesidad, y estuviera a su alcance el poder asistirla, lo hiciera de manera desinteresada, y por amor a Dios, y que entonces, tan solo piense en mí, agregó despidiéndose. Alberto esperó hasta que el auto se fuera. Había sido un día frío, gris y depresivo, pero se sintió bien en terminarlo de esa forma. Estas eran las cosas que más satisfacción le traían. Entró en su coche y se fue. Unos kilómetros más adelante la señora divisó una pequeña cafetería. Pensó que sería muy bueno quitarse el frío con una taza de café caliente antes de continuar el último tramo de su viaje. Se trataba de un pequeño lugar un poco desvencijado. Por fuera había dos bombas viejas de gasolina que no se habían usado por años.
Al entrar se fijó en la escena del interior. La caja registradora se parecía a aquellas de cuerda que había usado en su juventud. Una cortés camarera se le acercó y le extendió una toalla de papel para que se secara el cabello, mojado por la lluvia. Tenía un rostro agradable con una hermosa sonrisa. Aquel tipo de sonrisa que no se borra, aunque estuviera muchas horas de pie. La anciana notó que la camarera estaría de 8 meses de dulce espera. Y sin embargo esto no le hacía cambiar su simpática actitud. Pensó en cómo, gente que tiene tan poco, pueda ser tan generosa con los extraños. Entonces se acordó de Alberto, luego de terminar su café caliente y su comida, le pagó a la camarera la cuenta con un billete de $100. Cuando la muchacha regresó con el cambio, constató que la señora se había ido. Pretendió alcanzarla. Al correr hacia la puerta, vio en la mesa algo escrito en una servilleta de papel al lado de 4 billetes de $100. Los ojos se le llenaron de lágrimas cuando leyó la nota. No me debes nada, yo estuve una vez donde tú estás. Alguien, gracias a Dios, me ayudó como hoy te estoy ayudando a ti. Si quieres pagarme, esto es lo que puedes hacer. No dejes de asistir y de ser bendición a otros como hoy lo hago contigo. Continúa dando de tu amor y no permitas que esta cadena de bendiciones se rompa. Aunque había mesas que limpiar y azucareras que llenar, aquel día se le fue volando. Esa noche, ya en su casa, mientras la camarera entraba sigilosamente en su cama, para no despertar a su agotado esposo que debía levantarse muy temprano, pensó en lo que la anciana había hecho con ella. ¿Cómo sabría ella las necesidades que tenían ella y su esposo? Los problemas económicos que estaban pasando, máxime ahora con la llegada del bebé. Era consciente de cuán preocupado estaba su esposo por todo esto. Acercándose suavemente hacia él, para no despertarlo, mientras lo besaba tiernamente, le susurró al oído. Todo va a estar bien, te amo, Alberto. Recuerda, lo que siembras, cosecharás. Si todos nos dedicáramos a hacer el bien unos a otros, nuestro mundo sería diferente. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo a la segunda lectura. Libro de Mateo capítulo 25, versículo 45. El rey responderá: en verdad les digo, siempre que no lo hicieron con alguno de estos más pequeños, ustedes dejaron de hacérmelo a mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cierto día, un cardenal discutía con un inglés materialista sobre la existencia de Dios. A los argumentos del gran sabio, respondía el inglés con mucha terquedad: no veo a Dios, no lo veo, no lo veo. Entonces, el cardenal tuvo un rasgo ingenioso. Escribió en un papel la palabra Dios, y colocó sobre ella otro papel que decía por diosero y sobre el papel colocó una moneda. ¿Qué ves?, le preguntó. Una moneda, respondió. ¿Nada más?, insistió el cardenal. Muy tranquilo, el cardenal quitó la moneda, y preguntó. ¿Y ahora, qué ves? Un pordiosero, nada más, insistió el cardenal. Muy tranquilo, el cardenal quitó el papel que decía pordiosero y preguntó. ¿Y ahora, qué ves? Veo a Dios, respondió el inglés. ¿Y qué es lo que te impide ver a Dios?, le preguntó de nuevo el cardenal. Y el inglés se calló como un muerto. El dinero, a veces, nos impide ver a Jesús en los que nos rodean. El tener nuestras necesidades satisfechas, hace que se nos olvide que existen personas que no tienen ni lo indispensable para vivir. Dios a uno les dio más, no para que acumularan y acrecentaran su codicia, sino para que, con esos bienes, ayudaran a los más necesitados. Nosotros podemos ser escalones para que los que son más pequeños que nosotros, se superen, se desarrollen, se realicen y para que alcancen la altura de Dios. O podemos utilizar de escalones a los más pequeños, impidiéndoles crecer, superarse, desarrollarse, y muchas veces hasta salvarse, haciéndoles perder su dignidad, humillándolos y pisoteándolos. ¿Tú qué estás haciendo con los pequeños que Dios te ha confiado? Segunda lectura de apoyo a la segunda lectura. Libro de Sabiduría capítulo 6, versículo 7. El Dios del universo no teme a nadie y las dignidades humanas no le impresionan. Él hizo a los pequeños y a los grandes. Él se preocupa por todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para Dios no hay diferencia entre pobres y ricos. Para Dios, todos somos iguales. Y no se trata tampoco de tratar mal a los ricos, y bien a los pobres. Sino tratar a todos como hermanos, como hijos de Dios que son.
sin importar su nivel social, cultural, económico. Entendiendo que todo ser humano es valioso, por el simple hecho de ser hijo de Dios. Se trata más bien, de no vendernos, no vender nuestros valores, nuestra fe, nuestro silencio a cambio de beneficios económicos, sociales o políticos. Hablar, anunciar el Evangelio, denunciar el mal, pésele a quien le pese, tope con lo que tope. No matizar el Evangelio, ni hacerles a los ricos el cumplimiento de los mandamientos más cómodos y a los pobres más pesados. En la salvación no hay descuentos. Si Dios no le hizo descuentos a su propio Hijo, ni a María, menos nos los va a hacer a ti y a mí. Es importante que nunca se nos olvide que somos trabajadores de la viña, no propietarios y que no podemos hacer descuentos. Debemos entender que el compromiso de cumplir los mandatos de Dios y de trabajar para la extensión del reino, es un compromiso para todos los que se quieran salvar, ricos o pobres. Por eso, es muy importante que no olvidemos lo que Dios nos dice en su palabra. Al que se le dio más, se le pedirá más y al que se le dio menos, se le pedirá menos. Al que se le dio poco y ese poco no lo puso a trabajar, se le quitará y se le dará a quien tiene más. Tercera lectura de apoyo a la segunda lectura. Primer libro de Corintios capítulo 1, versículo 26 al 27. Fíjense, hermanos, entre ustedes, los elegidos de Dios, ¿cuántos de ustedes tienen el saber humano o son de familias nobles e influyentes? Dios ha elegido lo que el mundo considera necio para avergonzar a los sabios, y ha tomado lo que es débil en este mundo para confundir lo que es fuerte. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Desgraciadamente, la mayoría de la gente que tiene mucho dinero, o muchos conocimientos, enfrascan todo su esfuerzo y toda su vida, en el tener y se olvidan del ser. Y se vuelven sordos al llamado de Dios, y ciegos a los males del mundo. Recuerden al joven rico, que Dios llamó igual que a Pedro y a Juan, a formar parte de sus discípulos. Desgraciadamente, con todo lo bueno que era, no pudo seguir a Cristo, porque el dinero no lo dejaba, tenía tanto, que tenía que cuidarlo, trabajarlo, multiplicarlo y eso lo tenía esclavizado, atado, ocupado, que no pudo escuchar el llamado y dejó lo mucho, o sea a Cristo. Por lo poco, o sea su dinero. Prefirió, la riqueza, al tesoro. El Señor nos dice en Mateo 7:6. No tires las cosas sagradas a los perros, ni las perlas a los cerdos, para que no se tiren sobre de ellas y las pisoteen. Dale a un cerdo a elegir entre comida de puerco y una perla. Lógicamente elegirá la comida de puerco. Pero si el puerco tuviera 2 dedos de inteligencia, lo más seguro es que elegiría la perla. Sabiendo que con la perla no solo se compraría una comida de puerco, sino 1000 comidas más y no de puerco. Existen personas en el mundo que se comportan como puercos y perros ante el llamado de Dios, prefiriendo las riquezas que les ofrece el mundo al tesoro que les ofrece Dios. Pero existen otros, que llenos de sabiduría, han sabido dejar la riqueza, para alcanzar el tesoro, han renunciado a los bienes temporales, a cambio de los bienes eternos que Cristo ofrece a todo aquel que responde a su llamado. Busca primero el reino de Dios y su justicia y todo se te dará por añadidura. Unos muchachos, se acercaron burlonamente a un sacerdote que iban pasando y le dijeron, si después de morir, usted se da cuenta que Dios no existe, ¿qué frustrado va a quedar padre? A lo que el sacerdote contestó, si después de morir, me doy cuenta que Dios no existe, a lo mejor habré perdido 50, 60, 80 años de vida terrenal, pero si Dios existe, ustedes habrán perdido la eternidad. Los muchachos avergonzados, se callaron y siguieron su camino. Audio reflexión del Santo Evangelio, libro de San Marcos. En este Evangelio se nos relata cómo Cristo salió de la región de Tiro y vino de nuevo, por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis, y le llevaron a un hombre sordo y mudo, a quien Jesús cura metiéndole los dedos a los oídos y tocándole con su saliva la lengua diciendo efeta, que quiere decir ábrete, permitiendo así, que el hombre oyera y hablara sin dificultad. Normalmente el sordo no es mudo, puede hablar, lo que pasa, es que como nunca ha escuchado las palabras, no puede reproducirlas. Eso le pasa al católico actual, no es que el católico sea mudo, lo que pasa es que cuando va a misa, a la hora de las lecturas, la mayoría de veces se duerme, se distrae, o piensa en otras cosas, no asiste a las evangelizaciones, a los cursos de Biblia a los que se le invitan, porque nunca tiene tiempo, no pertenece a ninguna comunidad o grupo, porque no quiere responsabilidades, normalmente tiende a justificarse diciendo que bastante tiene con las que ya tiene, por lo tanto, no se abre a escuchar la palabra de Dios.
Lógicamente, con todo esto, la gran mayoría de católicos son mudos para anunciar la buena nueva, y para denunciar el mal en el mundo. En cambio, los hermanos separados, se la pasan estudiando, leyendo, la palabra de Dios con avidez, y lógicamente son muy habladores y cuando llegan con los católicos que son sordos y mudos, rápidamente con su palabrería barata los convencen, los confunden, los hacen dudar de su pobre fe, y los cambian de religión. El Papa diría, católico ignorante, candidato a protestante. Toda persona ignorante en alguna materia, se vuelve muda, en esa materia. Lo peor es que existen católicos ignorantes y habladores, que sin haber nunca leído o estudiado la Biblia, dicen cada barrabasada. No sé si han oído hablar a un sordo, solo produce sonidos sin sentido, no dice nada. Eso mismo le pasa a los católicos que sin una buena formación, sin haber estudiado nunca la Biblia, sin haber leído nunca el catecismo de la Iglesia Católica, sin haber leído nunca los documentos del Papa, ni siquiera el semanario, se ponen a hablar de Dios, y a criticar a la Iglesia. Yo creo que se parecen a los sonidos que hace el burro, cuando rebuzna. Y lo malo, es que mucha gente prefiere escuchar los rebuznidos de un burro, que la predicación de los sacerdotes y de los evangelizadores formados y autorizados por la Iglesia para conducirlos a la verdad. Recuerda que en el mundo siempre habrá tres versiones: tu verdad, mi verdad y la verdad. Y solo Dios tiene la verdad completa. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo al Santo Evangelio. Libro de Mateo capítulo 13, versículo 15 al 16. Este es un pueblo de conciencia endurecida. Sus oídos no saben escuchar, sus ojos están cerrados, no quieren ver con sus ojos, ni oír con sus oídos, ni comprender con su corazón, pero con eso habría conversión y yo los sanaría. Dichosos los ojos de ustedes que ven. Dichosos los oídos de ustedes, que oyen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Desgraciadamente, estamos en la actualidad tan llenos de ruidos, internet, celular, computadora, radio, televisión, etc., que nos ensordecen, nos endurecen nuestra conciencia y nos convierten en sordos, mudos y ciegos. Cada día se nos hace más y más lejanas las palabras del Evangelio, más y más imposible de cumplirla y hacer la vida. Parece que fueron dichas para otra generación, para otra época, para los extraterrestres. Nadie escucha la palabra de Dios como algo personal, sino como historia, como palabra dichas para Pedro, Pablo, Santiago y Juan, pero no dichas para mí, para ti, aquí y ahora. Por eso Dios sana al sordo metiéndole el dedo en el oído, como queriendo destapárselo, queriendo arrancar de su interior todos los ruidos internos que le impiden escuchar la palabra de Dios. Pidámosle a Dios que arranque de nosotros todos esos ruidos internos que nos impiden escucharlo, vivirlo y amarlo, permitiendo así que nos sane de nuestra sordera, nos cure de nuestra ceguera y abra nuestros labios para alabarlo y glorificarlo. Segunda lectura de apoyo al Santo Evangelio. Libro de Mateo capítulo 12, versículo 34. Raza de víboras, si ustedes son tan malos, ¿cómo pueden decir algo bueno? La boca siempre habla de lo que está lleno el corazón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuentan que una vez el Padre desde el reino eterno, envió un coro de ángeles para que cantaran una dulce canción a una buena mujer, mientras dormía. Y descendieron los ángeles y cantaron para ella. Y en el canto le revelaron que el Padre desde el reino de Dios le había mandado regalar la más valiosa joya que haya podido existir. Empezó ella a buscar esta joya. La buscaba debajo de las almohadas, debajo de los colchones, debajo de las sábanas. La buscaba en cada rincón del cuarto, en cada rincón de la casa. La buscaba en los jardines y en el patio. La buscaba y la buscaba, y la buscaba. Y no encontraba la joya. Entonces descendieron los ángeles y le dijeron: Dulce niña, la joya está puesta en el lugar más seguro, donde nadie puede robártelo. La joya es la palabra de Dios depositada en tu corazón. Y esa luz de la palabra de Dios puede iluminar tu vida y con ella puedes dar luz al mundo con tu amor, al hacer la vida. Si quieres encontrar la joya más valiosa del mundo, abre tu corazón a la palabra de Dios, y haz la vida. Por eso hay tantos católicos mudos para hablar de Dios, porque han cerrado su corazón a la escucha de la palabra de Dios. La boca habla de lo que está lleno el corazón. Dime qué hablas, y te diré de qué está lleno tu corazón. Dime de qué estás llenando tu corazón y te diré de qué hablas. La mayoría de veces hablamos pura basura.
Pon en una balanza todas las palabras buenas que hayan salido de tu boca, que hayan servido para construir y edificar tanto a ti como a los que te rodean. Y pon en el otro lado de la balanza, todas las palabras ociosas, malas, sin sentido, que han salido de tu boca y que han servido para destruirte y destruir a los que te rodean. Checa para dónde se inclina la balanza. Y yo te diré a dónde te vas a ir el día del juicio final. El Señor nos dice en Mateo 12, en el versículo 36 y 37. Yo les digo que, en el día del juicio, los hombres tendrán que dar cuentas hasta de las palabras ociosas que hayan dicho. Por tus palabras vendrá tu condenación y por tus palabras vendrá tu salvación. Tercera lectura de apoyo al Santo Evangelio. Libro de Lucas capítulo 10, versículo 23 al 24. Después volviéndose hacia sus discípulos, Jesús les dijo a ellos solos: Felices los ojos que ven lo que ustedes ven. Porque yo les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor nos llama felices a todos los que, abriendo nuestro corazón a la escucha de la palabra de Dios, hemos dejado que entre en nuestra vida. Pero no solo una vez, o de vez en cuando, sino toda nuestra vida. Porque imagínate qué lamentable sería, que el sordo después de haber sido sanado, saliera y se llenara los oídos de lodo, mugre y podredumbre, revirtiendo así el milagro realizado por Jesús en él. O peor todavía, que el sordo, después de que pudo oír, se obstinara en seguir siendo mudo, por miedo al ridículo, al que dirán, por miedo a no saber expresarse correctamente. Existen muchos católicos, que, aunque el milagro ya se realizó en sus vidas, y sus oídos se han abierto a la escucha de la palabra de Dios, se niegan a hablar de Dios, se niegan a proclamar su palabra, a llevar esta buena nueva a los demás, impidiendo que la salvación llegue a muchas personas que tienen hambre y sed de Dios, que se encuentran apocadas, ciegas, sordas y mudas. Vuelvo a insistir, qué gran pecado de omisión. Estás a tiempo, si Dios ya te ha sanado de tu sordera, empieza a hablar. Para que puedas enmendar todo el daño que hayas hecho con tus malas palabras que sirvieron para destruir y dañar a los demás. Ahora puedas dejar que el Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, reine en tu corazón, y llene tu boca de palabras que construyan y edifiquen a los demás. Y así, en el juicio final, lograrás que la balanza se incline hacia el bien que hiciste pudiendo alcanzar la salvación y la eternidad. Sigamos orando, para que Dios permita, que cada día más y más católicos respondamos al llamado de Dios, para escuchar y proclamar su palabra, para trabajar en la extensión del reino de los cielos. Este mes de septiembre, es el mes de la Biblia, y es un buen momento para que los que no han leído la Biblia, lo hagan, para los que la han leído y han dejado de hacerlo, vuelvan a leerla, y para los que actualmente la leen, la sigan haciendo vida. Oremos por las misiones que tenemos en puerta, muy especialmente por el curso de matrimonios que se llevará a cabo en San Luis Beltrán, en Oakland, California el 22 y 23 de septiembre, para que nuestro Señor nos llene a todos los que vamos a participar, de amor, gracia, bendición y sabiduría. Por todos los que han sido invitados, para que den una respuesta generosa al llamado de Jesucristo nuestro Señor. Oremos por todos los que nos han pedido oración o nos hemos ofrecido orar por ellos, especialmente por el Padre Olman, por el Padre Ricardo Durán, por el Padre Chava, por José, Emerita, por los hijos de Silvia, por Betty Pérez, por Carmen Hermosillo, por Cleotilde, por Carmen Palomino, por la hija de Elisa, por Mónica, por Mago Ramírez, por el hijo de Vanessa, por todas las personas de Cocula que me pidieron oración, por Isabel Reynoso, por el esposo de Oli, por el esposo de Chole, por María Bando, por Moisés Ruelas, por Linda, por Antoinette, por Estoyan, por Diego, por Vicky, por Clara, por Santiago, por mí, por cada uno de nosotros, para que el Señor Jesús nos remedie a todas nuestras necesidades, nos conceda la salud de alma, de mente, de emociones y de cuerpo. Nos aumente la fe, la esperanza, el amor, la paz y nos dé sabiduría, para realizar en cada momento e instante de nuestra vida su santa voluntad. Sigamos orando por el programa El Arte de Vivir, que se transmite todos los miércoles a las 2:20 hora de México en Radio María Estados Unidos, para que nuestro Señor Jesucristo nos siga llenando a los que participamos, de amor, gracia, sabiduría y bendición. Les recordamos a todos los servidores que Dios mediante este 21 y 22 de noviembre en Santa Ana Oblatos tendrá lugar el curso de crecimiento. A Pablo 7 éxitos 7 fracasos.
todo a Jesús por María, todo a María por Jesús. Dios les bendiga. Carmen Medina.